Hola chicos, muy buenos días. Disculpen la tardanza, pero ya estamos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el dolor y el sufrimiento. A veces sentimos que esta situación puede ser de igual manera tanto el dolor como el sufrimiento, pero esto no es así. Vamos a ir desmenuzando qué es el dolor. Al fin y al cabo, esta parte del dolor, el dolor es algo que se puede manifestar de manera física, espiritual y emocional ante alguna situación, en este caso a lo mejor ante una pérdida, ante a lo mejor un golpe, eso es inminente, ¿no? El dolor se encuentra ahí presente, es algo que relativamente es lo primero que se manifiesta cuando tenemos alguna acción de alguna pérdida. Podemos verificar que el dolor a veces se puede manifestar de diferentes maneras, como cuáles. A lo mejor podemos ir ya cuando nuestro dolor es demasiado alto, pues llegamos a somatizar, ¿no? Entonces, aquí particularmente el dolor lo podemos decir que es una parte de la sensibilidad de la parte de nuestro cuerpo que está siendo afectada, ¿no? A lo mejor si nos pegamos en el pie, pues obviamente nos va a doler el pie dependiendo de la intensidad del golpe. Entonces, el dolor al fin y al cabo esto es lo que nos va a ir enmarcando ante una situación de pérdida, ¿va? Entonces, el dolor es algo que nosotros tenemos muy particularmente en nosotros ante las situaciones de alguna vivencia con un significado muy particular. Entonces, a diferencia del sufrimiento, pues el sufrimiento, ¿qué quiere decir? El sufrimiento es una situación opcional. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, el dolor ante una pérdida pues es inminente, es enseguida. Eso es algo que sentimos y es algo que no se va a poder cambiar por la pérdida, a lo mejor porque hay una separación, a lo mejor hay una muerte, a lo mejor es la pérdida del trabajo, la pérdida de una amistad, la pérdida de una casa. Ante todo tenemos esa situación de dolor, ¿va? Entonces, pero a diferencia del sufrimiento, ¿qué vamos a hacer con el sufrimiento? Pues muy bien, el sufrimiento al fin y al cabo es algo que nosotros vamos a tener como una opción. Nosotros como tanatólogos mencionamos el dolor es inminente, eso es lo que primero se manifiesta ante una pérdida. Pero el sufrimiento es opcional, ¿por qué? Porque dependiendo de cómo tú vayas manejando el dolor, es como ese sufrimiento o se va a disminuir o va a ir creciendo, ¿va? Entonces, esa es la gran diferencia, que a lo mejor nosotros podemos sentir dolor, pero el sufrimiento es decir, estarnos macheteando día a día y estarnos diciendo, no, es que ¿por qué pasó esto? Y estarnos preguntando y contestando, y es que si hice las cosas bien y si hice las cosas mal, es que si yo le hubiera puesto más de mi parte, y es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera hecho lo otro, es que qué pasó, es que yo tendría que haber echándole más ganas. Entonces, todo eso que a veces nos agotemos mentalmente, eso es lo que nos va a generar nuestro sufrimiento, a diferencia del dolor, como ya les había dicho. El dolor, al fin y al cabo, es una señal que emite nuestro organismo ante una situación, ¿va? Entonces, y al fin y al cabo, ese es muy difícil, o es muy diferente el tratar de entender esta parte del aceptar nuestro dolor, y a veces esta parte de entender esta parte del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque relativamente siempre estamos acostumbrados a que digan, no, pues es que estoy sufriendo mucho, en vez de decir a lo mejor, me está doliendo el que está pasando eso, el que está el otro. Cuando una persona relativamente dice, es que estoy sufriendo, quiere decir que esa persona se está metiendo muy adentro de lo que le está pasando. Por ahí decimos, ¿no? Decimos, somatizamos las cosas, y eso es relativamente, el dolor puede estar presente, pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a un grado más alto del dolor o del sufrimiento más bien? El sufrimiento se hace presente y ya vamos somatizando. ¿Qué va a pasar? Pongamos un ejemplo. A lo mejor
tenemos una situación emocional, una situación estresante, por ejemplo, que actualmente pues la mayoría vivimos estresados, vivimos con ansiedad, vivimos con esta continuidad de estar constantes en esta parte estresante, ¿no? Tanto en la vida cotidiana como en los trabajos, en todo momento, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación estresante. ¿Qué va a pasar? Cuando no sabemos que este estrés o esta ansiedad ya nos está llevando a un grado más alto, ¿qué va a pasar? Pues vamos a empezar a somatizar. ¿Qué es esta parte de somatizar? Que a lo mejor está presente, a lo mejor tu cuerpo te dice, ¿no? Te está avisando con dolores de cabeza, o a lo mejor ya te duelen las piernas, te duelen los pies, a lo mejor de repente tienes mareos. Entonces esas son señales que tu cuerpo ya está tomándote esta alerta. Al fin y al cabo aquí dicen, el dolor emite ¿qué? Emite una situación en nuestro organismo, una señal en nuestro organismo. Ese es el ejemplo que yo les estoy poniendo, ¿no? Entonces el organismo está emitiendo una señal así de que, oye, ya te estás estresando, ¿no? Por ejemplo, Dulce, ya relájate porque te puede llegar a pasar otra cosa, ¿no? Eso es a lo que se está manifestando. Entonces, si se dan cuenta, el estrés también se manifiesta con una señal en dolor, a través del dolor, que es esta parte, ¿no? A lo mejor es que mis pies se me hinchan, ¿no? O traigo constantes dolor de cabeza. Y así, ¿no? Entonces, me duele la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estrés ya está avanzando, ¿no? Entonces, el organismo ya está dando una señal. El organismo ya, nuestro cuerpo está diciendo, aguas, ya párale, necesitas hacer algo, ¿no? Entonces, ahí ya es inminente el dolor, se manifiesta el dolor, ¿va? Pero a diferencia a lo mejor del sufrimiento, ¿qué va a ser? Pues yo ya sé que cuando me duele el dolor, cuando me duele la cabeza, cuando a lo mejor me duele la espalda, me duelen las piernas, ¿qué quiere decir? Mi cuerpo me está dando la señal de si tú te conoces o si tú conoces tu cuerpo, te está tratando de decir, ya, relájate. ¿Pero qué hacemos? Pues sí, ya me emitió la señal mi organismo o mi cuerpo, pero no importa, yo lo voy a seguir, yo lo voy a seguir. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que nosotros estamos eligiendo tener ese sufrimiento, o más bien es de, bueno, ya tengo esas señales, pero no hago nada, en el sentido de no me tomo ninguna pastilla, no hago nada, no duermo bien, al contrario, me desvelo más, a lo mejor relativamente hago ciertas cosas que se pueden manifestar supuestamente para relajarme, a lo mejor ya así como que ya se me va a pasar, ¿no? El típico, se me va a pasar, no pasa nada, ¿no? El no pasa nada. Pero ¿qué va más bien? ¿Y qué va a pasar? Simplemente que ahí estamos haciendo la opción de seguir sufriendo. Una cosa es tener el dolor y otra es muy diferente el tener la opción de seguir sufriendo, ¿va? Entonces, eso es a lo que yo me refiero, ese es con este ejemplo que les digo. Nosotros a lo mejor bajo estrés podemos manifestar ciertas señales que nuestro cuerpo puede emitir y nos puede generar dolor, pero una cosa es, bueno, ya lo identifiqué y ahora ¿qué hago con él? Relativamente hay veces que optamos por ese sufrimiento, que ese sufrimiento, como les decía, no pasa nada, se me va a quitar algún día, a lo mejor con disque dormir, a lo mejor el dolor de cabeza me he hecho un refresco de sabor cola, esto, ¿no? Es fácil, ¿no? Se me quita, ¿no? Pero sin saber que ahí estamos nosotros haciendo la opción de seguir sufriendo ante las situaciones. Eso es a lo que yo me refiero. Una diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que el dolor está presente y se puede quitar con ciertas manifestaciones o con ciertos trabajos que nosotros hacemos de manera particular. Pero ¿qué va a pasar con el sufrimiento? El sufrimiento al fin y al cabo es opcional. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener esta situación de decir, pues bueno, ya se manifestó mi cuerpo, ya voy a hacer algo para que me relaje, voy a tomar a lo mejor cierto medicamento, voy a hacer ejercicio, voy a hacer lo otro, ¿no? Voy a tomar alternativas. Eso es tener una situación de el dolor, tenerlo particularmente y tener una situación de decir, hasta aquí voy a dejar que ese dolor me
siga taladriendo, ¿no? Y el sufrimiento no pasa nada. Me quedo con mi sufrimiento, voy a seguir con ese sufrimiento. En el sentido de, no quiero hacer nada, me siento agradable. ¿Por qué? Porque a lo mejor me están victimizando, porque me están diciendo, ay, pobrecito, pobrecita, es que sufre mucho. Y para muchas personas esas palabras es de, pues aquí me quedo en mi zona de confort, no hago nada, que las demás personas sigan pensando que yo estoy sufriendo. Y a lo mejor no es de sufrir, simplemente es darle esa opción necesaria, ¿no? De hacer algo por nosotros mismos, por nuestro propio organismo, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo voy. El sufrimiento es una situación opcional que como seres humanos podemos o no podemos seguirlo obteniendo, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo el sufrimiento es de decir, quiero seguir en esto, quiero seguir en esta situación, quiero no hacer nada por mí, prefiero quedarme aquí, que todos me compadezcan, que todos sigan diciendo que a lo mejor pues es que no ha podido salir de su duelo. Hay que ayudarle, ¿no? Entonces, yo relativamente siempre a los alumnos que hago los cursos, relativamente ahorita estamos en un curso de tanatología, les menciono a los alumnos, una cosa es acompañar y otra es muy diferente ayudar, ¿no? Entonces, relativamente nosotros como tanatólogos acompañamos, no ayudamos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la ayuda es en automático el paciente dice, pues tú absorbes mis problemas y yo ya no hago nada. Es algo similar con el sufrimiento, ¿no? El dolor se puede quitar, el dolor se puede ir disminuyendo, obviamente con trabajo arduo, con trabajo constante que necesitamos hacer con el paciente y con todas las herramientas que se tengan, ¿no? Al fin y al cabo. Pero el sufrimiento, al fin y al cabo, el sufrimiento es de decir, no quiero salir de esto, no quiero salir de mi manifestación, no quiero salir de esto porque así estoy bien, me quedo. O sea, nos encuadramos en una situación de decir, así me siento agradable, así me siento de una manera confortante, y no, al contrario. Sin en cambio vamos a hacer que las personas que están a nuestro alrededor, a lo mejor cuidadores primarios, las familias, las redes de apoyo, va a llegar un momento y así de, pues ya déjalo, ya no quiere hacer nada por él. Entonces, cuando regresa a lo mejor esta persona que está en esta parte del sufrimiento, ¿qué va a hacer? Es decir, es que no tengo apoyo de nadie, es que nadie me quiere, no me quieren echar la mano, no me quieren ayudar, ¿no? Entonces, pero una cosa es acompañar, otra es muy diferente ayudar, y otra es así, estar constantes así como cuchillito de palo, así como que no, es que por ti soy así, es que por ti tú me enseñaste esto, ¿no? Es relativamente, ¿no? A lo mejor esto lo podemos ver se puede manifestar más en situaciones de violencia doméstica, ¿no? Es que te pegué porque tú te portaste mal. ¿Qué va a pasar la víctima? Que a veces se vuelve victimario. A lo mejor la persona, pues es que sí es cierto, o sea, yo la hice enojar, y pues por eso me merezco esos golpes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando no queremos salir de ese círculo o de esas situaciones, por ahí dice una frase, en la vida no hay que tener 3 figuras geométricas, triángulos amorosos, es una situación de triangulada, una situación de círculos viciosos y de gente cuadrada, ¿no? Entonces, es algo muy parecido en esta parte del sufrimiento. Cuando hay personas a nuestro alrededor y quieren seguir con ese sufrimiento, ¿qué es lo que te dicen? No, yo estoy bien, no pasa nada, algún día se me quitará. No, pero es que ellos tienen la culpa, ellos me hacen enojar, es que ellos no me entienden, no me comprenden, y a lo mejor sí tienen esa comprensión, sí tienen ese apoyo, pero lo que ellos no quieren es salirse de esa zona de confort, porque si no, ahora ellos van a ser los malos de la historia, porque a lo mejor no quieren asumir su responsabilidad. Así es relativamente. Conozco personas que desgraciadamente, que están cercanas, que no quieren asumir su responsabilidad en muchos aspectos, y siempre es que tú fuiste la que te manifestaste así, o tú fuiste el que tú no me ayudaste. Es que si tú me hubieras ayudado. Relativamente eso también se puede ver en estas situaciones, a lo mejor
de padres hacia hijos o de hijos hacia padres, ¿no? Que relativamente es que por ti me tuve que casar porque pues salí embarazada, ¿no? Entonces es así de decirle, pues estoy sufriendo por tu culpa, pero relativamente él tomó la opción, él tomó la decisión de decir, lo quiero hacer. Nadie se le obliga a hacer algo que no quiere, ¿va? Entonces, ¿qué pasa también, no? En esta relatividad también de los hijos hacia los padres, es que tú no me diste amor, es que tú esto, es que tú lo otro, es que tú allá, es que, o sea, todo depende de los pensamientos o los argumentos que nosotros tengamos de manera muy particular o de manera individual, para que esta parte, una cosa es sí tener ese dolor a lo mejor de una infancia equivocada, de una infancia que no tenía que ser, una infancia que a lo mejor de necesidades, lo que ustedes quieran. Es muy difícil, es muy diferente tener esta situación de decir, pues me dolió porque mis padres no estuvieron, porque no me dieron esto, porque no estuvieron al pendiente de mí, estoy ahí con ese dolor, pero muy diferente que de decir, es que hasta los 30, 40 años, hasta los 20 años, todavía decir, es por culpa de mi papá soy así, por culpa de mi mamá soy así. ¿Hay qué quiere decir? Que no quiere salir de su sufrimiento, no quiere salir de esas situaciones necesarias que son, ¿no? Particularmente de manera individual. Por ahí les decía, hay seres humanos que somos resilientes a las situaciones, que nos adaptamos a las circunstancias que estamos viviendo. Que ese sería lo ideal, que la mayoría de las personas, o si no todas, tuviéramos esa resiliencia de decir, pues no hay problema, me tocó vivir esto, pero voy a aprender de esto, voy a aprender a que este sufrimiento no se haga más grande, sino que mi dolor está aquí, aumento las situaciones necesarias o mis características, mis habilidades y mis conductas individuales para que este sufrimiento yo no lo haga mayor, yo no lo haga como una constante y de mi vida diaria, ¿no? Entonces, para mí es más importante esta situación, que nosotros tengamos la capacidad de ser resilientes y a lo mejor no echarle la culpa a todos los demás de lo que nos pasa a nosotros mismos. Simplemente es de decir, yo les digo a los pacientes, en la vida se viene a aprender. Si no aprendes día a día o de lo que te pasa, entonces no estás viviendo. Entonces es algo que se los hago muy particular. Entonces, si nosotros aprendemos de ese dolor que tengamos inminente ante las situaciones, ante las características de la vida cotidiana, pues no vamos a llegar a un grado más alto de sufrimiento. Sí podemos tener el dolor y un pequeño sufrimiento, porque obviamente ante una situación de pérdida, de manera general, pues no se va a venir de la noche a la mañana, es un trabajo. Pero una cosa es que tengamos ese dolor y un poco de sufrimiento, y otro que sea una constante y que día a día sea una situación que siempre esté presente para nosotros, ¿va? Entonces, nuevamente es lo que les mencionaba. Es algo que nosotros tenemos que ir haciendo muy particular y ir identificando qué es el dolor y qué es el sufrimiento, ¿ok? No sé si tengan dudas, si tengan comentarios. Aquí la situación es entender que el dolor relativamente va a estar presente, o ahí está presente ante una situación que tengamos de vivencia de manera individual. Pero el sufrimiento, al fin y al cabo, nosotros lo elegimos o nosotros hacemos una opción para seguir en esta situación, ¿va? Entonces quisiera que ustedes, si tienen dudas acerca de este tema, con todo el gusto, como yo les mencionaba, se pueden hacer, se puede aclarar las dudas, ¿va? Entonces es algo que nosotros utilizamos mucho en esta parte de tanatología, esta parte del dolor, del sufrimiento total, del dolor y del dolor total, ¿va? Entonces es algo que nosotros relativamente en tanatología utilizamos, o se manifiesta esta parte del dolor total. ¿A qué se refiere esta? Es una situación de tanto de un dolor físico y fisiológico como espiritual ante la situación de una pérdida. Se refiere dolor total cuando ya hay una manifestación en todas las áreas de nuestra vida. Esto se puede manifestar, ese es un ejemplo, no específicamente en esto. El dolor total se manifiesta a lo mejor en una situación de una pérdida por fallecimiento, como ustedes quieran. El dolor total lo vamos a utilizar, ¿por qué? Porque son
tres esferas necesarias en nosotros mismos de manera individual: nuestro aspecto físico, nuestro aspecto emocional y nuestro aspecto espiritual. Ahí, cuando hay esta manifestación en estas tres áreas, podemos decir que es un dolor total, ¿va? Ahí es donde nosotros podemos decir que la persona está con ese dolor inminente y hay que hacer un trabajo arduo ante las situaciones que está viviendo esa persona por esa pérdida, ¿vale? Entonces, ahora, de ahí se va a surgir esta parte que a lo mejor puede ser lo que es el sufrimiento emocional, que esta parte también viene inminente o viene entrelazado con el dolor o el dolor total, el sufrimiento emocional. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se va a manifestar en una situación física y social. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo este es el resultado ante una pérdida que se está manifestando en esa persona, ¿vale? Entonces, dependiendo, obviamente es dependiendo de la situación cultural, de la situación de idiosincrasia, de religión, lo que pueden entender esta parte del dolor total, del sufrimiento emocional, porque hay personas que por sus situaciones religiosas, al contrario, al tener esta parte de una pérdida de manera física, de una situación de muerte, al contrario lo sienten como una manifestación agradable, lo sienten como que bueno, ya descansó, ya está ante la presencia de lo que ellos crean, y no hay esta parte de este sufrimiento emocional. Sí se le manifiesta el dolor de manera pausada, pero no hay un sufrimiento más extenso. Eso es a lo que yo me refiero. Todo depende de nuestra situación cultural, de nuestra situación idiosincrasia y de nuestra situación religiosa, ¿va? Porque no les puedo decir que para todos va a ser lo mismo. A lo mejor, como yo les he manifestado en otros programas, no es lo mismo la pérdida de una mamá, de un esposo, de una mascota. Cada quien puede entender estas situaciones de manera particular. Entonces, para mí esta parte de esta manifestación puede ser una situación necesaria. Entonces, el sufrimiento emocional va a ser al fin y al cabo la causa de un resultado necesario de lo que se está manifestando esa persona, ¿va? Entonces, el sufrimiento emocional se va a manifestar de diferentes situaciones. Como yo les decía, a lo mejor va a llegar a un grado más alto que va a generar a lo mejor hasta rupturas familiares. ¿Por qué? Porque no hay un control necesario de este sufrimiento. Entonces ya nuestras esferas, que son a lo mejor lo social, lo individual, lo familiar, lo escolar, el trabajo, hay una manifestación de este sufrimiento. Entonces, cuando ya hay esa ruptura de alguna de esas esferas, queremos decir que ya hay un sufrimiento emocional un poco más alto, mucho más grande. Entonces, ahí es donde necesitamos buscar algún tipo de ayuda necesaria, de algún tipo de ayuda profesional. ¿Por qué? Porque estas manifestaciones van a llevar a un grado más alto, que no van a tener esta situación de cómo irlo reduciendo. Al contrario, va a ser una manifestación más grande. Si se detecta esta parte de este sufrimiento emocional a tiempo, se va a poder realizar un buen requerimiento ante estas situaciones que necesita la persona, ¿no? A lo mejor un poco de apoyo en estas situaciones. Muchas personas se evocan de acuerdo a su religión, se les ayuda de acuerdo a esos pensamientos o a esas creencias y pueden salir adelante. Es increíble cómo las personas pueden salir si nosotros como especialistas nos enfocamos a las creencias que tenga el paciente, para que ellos puedan salir de una manera necesaria, ¿va? Entonces, estas manifestaciones de a lo mejor del sufrimiento emocional nos va a generar una controversia. ¿Por qué? Porque vamos a tener una búsqueda del sentido de la vida, del sentido de por qué a mí, por qué me está pasando esto, por qué el otro. Entonces, cuando ya tenemos ciertos pensamientos negativos, pues, o pensamientos de que por qué a mí no me tocó y a él sí le tocó, son pensamientos que a lo mejor sí pueden manifestarse en primera instancia ante la manifestación de un dolor.
pero ya hay esos pensamientos constantes, que quiere decir que va a tener una situación de un sufrimiento constante. Entonces, cuando ya son muy recurrentes esos pensamientos, que aunque ya fue a la primera, se manifestó y se dijo y todo, pero ya después es una constante, y ya podemos decir que la persona relativamente ya necesita algún tipo de ayuda, necesita alguna situación de que ellos pueden hacer algo necesario para ellos mismos, ¿va? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo esto se puede manifestar y se puede ir eh, entrelazando. A lo mejor si anteriormente habíamos tenido alguna situación de pérdida y no la resolvimos, se van acumulando, es como esta bolita de nieve, ¿no? Así como que hace años perdí a mi mascota y después de otros años perdí a mi primo que más quería, o después perdí a mi mamá, después perdí a mi papá, después perdí a mi abuelito. Entonces esas constantes que no vamos resolviendo poco a poco, o cada una por su lado, se va a ir teniendo una manifestación, y vamos a tener como esta parte de regresarnos al pasado y decir, es que cuando era esto, cuando era pequeña, yo me acuerdo que eso yo. Entonces, si se dan cuenta, esas manifestaciones los tenemos que irnos desenvolviendo, irnos desencadenando de una manera muy, muy particular, de que para que sea de una manera muy, muy significativa para nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, aquí la situación que podemos tener es que a lo mejor tengamos un buen control de todos los síntomas, ¿no? Como yo les decía, si nosotros nos conocemos de una manera individual, de una manera particular, nosotros vamos a ir manifestando, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir que cuando ya estoy demasiado estresada, mi espalda así, parece que traigo bolas acá atrás, me empieza a doler el estómago, son constantes dolores de cabeza, pero porque yo ya sé que esos dolores son constantes cuando ya me paso de estrés. Entonces, ¿qué hago? A lo mejor ya me relajo, hago algo, me tomo mi medicamento, voy al doctor, hago ciertas manifestaciones, hago ciertas situaciones que para mí son importantes. Entonces, ya estoy tratando de quitar ese dolor a no llegar a ese sufrimiento. A diferencia de que somos a veces personas que dicen, no pasa nada, mañana se me quita, pero al contrario de que mañana se me quita, aumenta. Y llega un proceso que a lo mejor ese dolor ya se manifiesta a través de una enfermedad, como puede ser colitis, gastritis, a lo mejor ¿qué tal? Ya migraña. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nuestros estados emocionales, disculpen, se van a ir manifestando de una u otra manera. Y esos estados emocionales que no sabemos controlar se va a manifestar a través de una enfermedad. Entonces, todo esto que yo les mencioné es por inminente que a veces necesitamos identificar hasta dónde queda el dolor y hasta dónde ya va en aumento lo que es el sufrimiento, y no llegar a un sufrimiento emocional como yo les mencionaba. Porque ya cuando tenemos inminentemente esta parte de este sufrimiento emocional, pues ya vamos a tener esta afectación de alguna de nuestras esferas necesarias. Entonces, lo ideal sería que no sea de esa manera, que ustedes pudieran manifestarse o pudieran conocerse ese manifiesto del dolor, ¿no? Entonces, por ahí mencionamos esta parte, ¿no? A lo mejor hay personas que tienen su umbral del dolor muy alto. ¿A qué me refiero con esta parte del umbral del dolor? Cuando referimos al umbral del dolor es cuando nosotros tenemos la capacidad de aguantar ese dolor de acuerdo a la intensidad. Es algo parecido, ¿no? Hay muchas personas que les dicen mejor inyecciones o pastillas. No, pastillas, porque a mí no me gustan las inyecciones porque me duelen mucho. Y hay otras que dicen, no, pues ni siquiera las inyecciones duelen, y te actúa más rápido el medicamento. Sí, pero a mí no me gusta, ¿no? Entonces es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor una persona que se tatúa, dicen que en ciertas zonas te puede doler más que en otras. Pero otras personas dicen, no, pues es que a mí no me dolió como lo dicen. En esa parte a mí no me dolió, sin en cambio me dolió en otra situación. Es lo que, igual, de otra manera, otro ejemplo. Es que dicen que duele más una cesárea que un parto natural. Entonces, eso es a lo que se va a medir de acuerdo al umbral del dolor, lo que nosotros podemos aguantar ante esta manifestación del dolor, que puede ser mucho, puede ser menos. Eso es a lo que se puede manifestar. Hay muchas personas que a lo mejor pueden aguantar
un dolor físico, pero no pueden aguantar un dolor emocional o espiritual, que es muy diferente. Eso es a lo que se refiere con esta parte del umbral del dolor, la cantidad de medir la situación necesaria de lo que estamos manifestando o lo que estamos viviendo. Entonces el umbral del dolor siempre se va a manifestar de acuerdo a cómo nosotros querramos que nuestra vida se manifieste, ¿va? O ante una situación de pérdida, una situación que estamos viviendo, ¿va? Entonces, eso es lo que a lo mejor podemos ir manifestando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a dar unos pequeños ejemplos cuando ya tenemos esta parte de un sufrimiento emocional más grande, ¿va? Se los voy a leer. Es a lo mejor aquí buscamos, cuando ya tenemos esta parte de una manifestación de un sufrimiento emocional, pues obviamente nuestro estrés, nuestra ansiedad sube más porque no sabemos cómo hacer el cambio o cómo hacer la manifestación de toda esta situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a identificar? Por ejemplo, un comportamiento de la búsqueda de atención. Hay personas que cuando se sienten con un sufrimiento muy alto, pero ya les mencionaba, el sufrimiento es opcional, cuando tenemos ese sufrimiento, pues vamos a tratar de buscar la atención posible de la cantidad de mayor de personas, porque no me quiero sentir solo, por el temor de quedarnos solos, ¿no? A lo mejor ciertas pesadillas, a lo mejor insomnio continuo, ajá. A lo mejor estas partes de estas pesadillas que nuestra percepción es de alteración de no placenteras, así como que, chin, antes me gustaba jugar fútbol, pues ahora ya no quiero, ¿no? O sea, se nos van quitando las ganas de hacer muchas cosas. De esa forma se van manifestando todos estos aspectos. Entonces, cuando esta parte del dolor físico es constante, porque como les mencionaba, a veces queremos y lo identificamos, pero hay veces que no lo identificamos, estas constantes del dolor físico, ¿cómo se pueden ser? Ya tienen unas consecuencias tanto sociales como familiares, existenciales, de manera muy, muy individual, ¿va? Entonces, aquí la cuestión es tener esta capacidad de podernos comunicar con con las personas que están a nuestro alrededor. A lo mejor lo que se necesita es tener estas redes de apoyo, y cuando hay estas redes de apoyo ante las manifestaciones de una pérdida o ante una situación de dolor, que les menciono a los pacientes, cuando yo atiendo a alguien por proceso de duelo, siempre les menciono, necesito que tengan una red de apoyo, pero esa red de apoyo tiene que ser constante, porque si yo no estoy, ellos pueden estar, pero sin un juicio, sin a lo mejor una alteración en algunos aspectos. Entonces necesito que sean unas personas que sean constantes y que estén al pendiente de la persona, ¿no? En este caso del paciente. Entonces todo esto se va a ir manifestando. ¿Para qué? Para un beneficio del paciente, ¿va? Entonces, esta red de apoyo para mí es muy importante. Entonces, cuando ustedes a lo mejor ya fisuran esa relación con la red de apoyo, pues es muy difícil entender que el dolor físico ya se llevó a un sufrimiento emocional. Entonces, tendría que ser una constante. Regularmente les menciono a los pacientes, tienen que tener esta red de apoyo para que ustedes, en el momento que se sientan de una situación no adecuada, ustedes tengan esta particularidad y tengan un manifiesto o un mejoramiento, ya que si yo no estoy, ellos pueden echarle la mano en estas situaciones, ¿va? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, si queda entendido esta parte del dolor y el sufrimiento. Como les mencionaba, el dolor al fin y al cabo se manifiesta ante una situación de pérdida, una situación que tengamos, una situación de vivencia, ¿va? Entonces, el sufrimiento al fin y al cabo es una situación opcional. Nosotros tenemos la opción de tener el dolor hasta aquí o seguir con un sufrimiento constante. Sí, podemos tener el dolor y luego un poco de sufrimiento, pero ya cuando ese sufrimiento ya es constante, ya tenemos cierta idealización, tenemos ciertos pensamientos, ciertas conductas, ya nos está alterando, está en alguna de nuestras esferas necesarias como seres humanos. Como les mencionaba, ¿qué esferas? De manera individual, trabajo, escuela, familia, amigos,
todos esos en un ámbito social también. Entonces, si ya vamos teniendo esa ruptura, es muy difícil que podamos ir manifestando ese dolor si no ya llegamos a un sufrimiento. Se puede hacer un trabajo a través de un trabajo constante, arduo, podemos ir trabajando esas situaciones. Ahora vamos a irla tratando de disminuir, pero obviamente con esta constante, con ese compromiso que tiene que tener el paciente o las personas que están en esa situación para que puedan salir de esa manifestación de sufrimiento. Si no tienen esa idealización o esa situación, pues muy difícilmente se puede ir haciendo, ¿va? Entonces, igual manera, les agradezco mucho su atención, muchísimas gracias por su atención, les agradezco, esto va creciendo cada vez más, esto aparte me entusiasma porque vamos creciendo cada vez más. Entonces, de igual manera, dudas, comentarios, ahí porfa pónganmelo en el chat, pónganmelo ahí en comentarios sin mayor duda, y vamos a ir teniendo esta manifestación y vamos a ir buscando más temas acerca de esta parte. De igual manera, si ustedes quisieran tener algún tema en específico, con todo gusto vamos a irlo manifestando, pero que ustedes vayan teniendo esta situación. Les agradezco mucho, nos vemos la siguiente semana. Voy a tratar de postear tiempo antes, que es lo que vamos a ver el día martes. Entonces, muchísimas gracias, se los agradezco.